Está con nosotros el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. ¿Cómo le va? Albina, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, sus primeras impresiones un día después de la renuncia del presidente de la República. Bueno, de una gran preocupación, pero también de una expectativa con ocasión de la formación del nuevo gobierno que presidirá el señor Martín Vizcarra. Y tener claro que no se trata solo, aunque es importante, de que se convoque un gobierno amplio, plural, que respete los derechos fundamentales, que cierre las brechas de desigualdad, eso es muy importante, pero creo que lo que está pasando es una desconexión entre lo que quieren los ciudadanos y lo que hace el Estado. Lo que justifica un Estado es fundamentalmente que los derechos se materialicen: salud, educación, seguridad, infraestructura, transporte. Solo cuando un Estado materializa estos derechos, el ciudadano se reconoce en ese Estado. Lo que ha venido sucediendo es que vemos que el Estado se convierte en un instrumento de granjerías, en un instrumento de movilización de intereses particulares. Eso es lo que ha venido sucediendo y la ciudadanía no se reconoce en ese tipo de conductas. Esto no es de ahora, no estamos hablando de la corrupción brasilera, no estamos hablando de la corrupción de Odebrecht, estamos hablando de la corrupción instalada en las instituciones del Estado peruano. A eso hay que enfrentar, y eso se enfrenta cambiando de enfoque. El Estado no solo debe propiciar el crecimiento económico, que es sumamente importante. El crecimiento económico por sí mismo no crea igualdad. No podemos quedarnos en el PBI, no podemos quedarnos solamente en las cifras financieras. Tenemos que hablar de indicadores sociales. Y creo que allí, solamente allí, va a empezar a cambiar la mirada de la ciudadanía respecto del Estado. El mal de fondo es la corrupción, y en los últimos años ha quedado revelado, ¿verdad? En estos últimos días poco o nada se ha hecho. Los gobiernos han pasado y cuando creíamos haber aprendido de lo que nos dejó la dictadura de los 90, nos topamos con esta realidad nuevamente. Sí, pareciera que han pasado 18 años y todavía seguimos en el mismo lugar, y diría incluso con agravantes. Por eso necesitamos tener un enfoque claro, qué es lo que tiene que hacer el Estado. Necesitamos un Estado transparente. Este gobierno tiene que ser muy transparente, el que viene, tiene que ser eficiente. Entendida eficiencia, cómo alcanzar de manera objetiva, medible, cómo se van cerrando esas brechas de infraestructura educativa, por ejemplo. Hay quienes señalan que se tienen que ir todos. ¿Usted qué opina de ello? ¿Se tienen que ir todos, que se vayan todos? Lo que yo creo es que se tiene que cumplir la Constitución. Para eso tenemos una Constitución. No podemos ir a golpe de iniciativas que se nos ocurre a partir de la coyuntura. El país tiene que tener una mirada de fondo, y eso que supone cumplir con la Constitución, pero al mismo tiempo reconocer que hay que hacer reformas de fondo. Claro, pero por ejemplo, en ese punto, detengámonos un momento, porque por ejemplo en la mañana sale Verónica Mendoza y dice, cumpliendo la Constitución, lo que manda la Constitución, que asuma Martín Vizcarra. Pero esto ya no da para más, y que se convoquen luego a elecciones generales. ¿Ayudaría? Lo que hace un momento le decía, lo que tenemos que hacer es cumplir la sucesión constitucional, lo que manda la Constitución. Que Martín Vizcarra termine el mandato al 2021. Que termine el mandato y que cumpla con que los derechos fundamentales, los derechos humanos, las brechas sociales se vayan cerrando. Es fundamental para el ciudadano que haya acceso a la salud, que haya acceso al medicamento, que haya acceso a la educación. Eso es lo importante. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, con el sentir ciudadano, a propósito de lo que usted menciona, cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de resultados? No sé si usted lo puede ver en la pantalla. Dice, en caso de que PPK, esto era en caso fuera vacado. Esta muestra ha sido tomada antes, ¿no? Tenemos aquí la pantalla. Dice, le preguntan si es que en caso PPK sea vacado, debería asumir Martín Vizcarra hasta el 2021, y un 26% se muestra a favor.
que tiene que renunciar ambos vicepresidentes, 12%. Y la mayoría de los encuestados apunta hacia que tienen que renunciar ambos vicepresidentes, que asuman a Larreta y que se convoquen a nuevas elecciones. Yo le propongo otra cosa. Yo le propongo que hagamos una encuesta de cuánto debemos demorarnos para cerrar la brecha de educación. Hay 100.000 millones en infraestructura que tiene que encararse a partir de ayer, ni siquiera de hoy. Yo le propongo que hagamos una encuesta de cómo esté el acceso al medicamento, cómo esté el acceso a la salud. Yo le aseguro que esa es una encuesta probablemente muy legítima y muy válida, pero por delante de estas encuestas, que son, repito, importantes, están las brechas sociales. La razón de ser, la racionalidad democrática, se fundamenta en los derechos. Si no hay derechos, no hay ningún sentido de que exista un sistema, ni siquiera debe llamarse sistema democrático. Pero no se va a poder cerrar esas brechas sociales mientras que tengamos como talón de Aquiles la corrupción. ¿Usted qué ha sentido por eso, cuando ha visto, por ejemplo, a congresistas hablando con un ministro, mira, te doy esto, o sea, prácticamente repartiéndose el país? Albina, personalmente, yo estoy como ciudadano, ¿qué sentía usted cuando ha visto, por ejemplo, a los congresistas del bloque Kenji Fujimori, al ministro Yufra? ¿Cuál era su pensamiento en ese momento? Una enorme indignación, pero también al mismo tiempo absolutamente claridad respecto de que esos señores no entienden su papel. No comprenden, no han entendido cuál es el papel de un funcionario público. Está devaluada la función pública porque lo que se cree es que es una relación para ganar granjerías. Ese no es el objetivo de la función pública ni del sistema democrático, es que los derechos se hagan material. Usted me ha hecho una pregunta que me parece interesante, muy importante. Usted me dice, pero ¿vamos a poder conseguir todo esto que usted me plantea con este nuevo gobierno? ¿O tenemos que llamar a elecciones? Yo le cambio la pregunta y le digo, ¿acaso con nuevas elecciones y con nuevos actores en este mismo esquema vamos a cambiar las cosas? Yo le aseguro que no. Lo que tenemos que hacer es dos cosas, se lo explico, dos cosas al mismo tiempo. Primero, tenemos que aprender a respetar las normas que nos damos, empezando por la Constitución. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer lo que usted dice, es decir, que esto de pronto ya no da para más, ya hay que hacer una reforma institucional. Entonces, ambas cosas hay que hacerlas. Yo propongo, la Defensoría va a plantear una reforma institucional, cómo se eligen a las autoridades, cómo se eligen a nuestros representantes políticos, cómo se controlan esos representantes políticos, cómo interrelacionan. Sí, desde el Congreso de la República, señor Gutiérrez, han postergado innumerables ocasiones, por ejemplo, la reforma electoral. Sin duda. El tema de que los partidos políticos tienen que sincerar el tema de los aportes. Nadie quiere. Precisamente, este es el momento, creo que es para que ellos puedan legitimarse, porque lo contrario, lo que sigue es justamente ya una suerte de rechazo total y podríamos estar en el umbral de esa frase que usted señalaba hace un momento, que se vayan todos. Por eso creo que todavía les queda... No lo digo yo, yo reproduzco lo que más o menos señalan algunos analistas, lo ha señalado Verónica Mendoza. La izquierda ni siquiera quiere aceptarle la renuncia a Pedro Pablo Kuczynski. En función de eso es que yo le planteo ¿Usted recuerda qué pasó el 2000? Usted era muy joven de repente. ¿Usted recuerda qué pasó el 2000? Sí. Bueno. No necesito haber sido joven como para estar enterada. No, pero me refiero para vívidamente, sí, porque claro. Una cosa es verlo en los textos. Eran situaciones distintas. Pero hubo elecciones también. Claro. ¿Las cosas han cambiado? 18 años después, las cosas no cambiaron. Eso ¿Y sabe es lo que llama la atención, que no hemos aprendido nada. Porque lo único que hemos hecho es justamente nuevas elecciones. Y no se trata de hacer nuevas elecciones. De lo que se trata es de cambiar el enfoque. ¿Para qué sirve el Estado? No tiene ningún sentido, ni el Estado, ni el sistema democrático, si los derechos no son reales. Así como nos preocupa el PBI, así como nos preocupa el déficit fiscal, así como nos preocupan todos los indicadores económicos, a la Defensoría le preocupan los indicadores sociales, salud, educación. Esos indicadores, déjeme decirle, Albina, que ni siquiera existen.
Claro. Ni siquiera existen. Bueno, hay quienes dicen que se tiene que cambiar la Constitución también, por último. Por eso, esos indicadores podemos construirlos. No necesitamos cambiar una letra de una ley para empezar a construirlos desde ayer. Por eso hay un problema de mirada. La economía es importante y soy de los primeros que dicen que hay que reactivar la economía. Pero, ¿para qué? ¿Para qué hay economía en una casa? Para que hayan derechos, para que las personas vivan mejor. Bueno, en un país esa economía existe justamente para que los ciudadanos tengan acceso a la educación, acceso al medicamento, acceso a la salud, mejor infraestructura, mejor transporte. Tenemos que tener indicadores que nos permitan ver cada mes, cada semestre, cómo está ese gobernador regional gerenciando los derechos. ¿Cómo están esos congresistas promoviendo los derechos? ¿Cómo está ese ministro promoviendo los derechos? Lo único que nos ocupamos es de la visión macro. Claro, pero si ya vemos cómo se reparten, ¿no? No sea pesimista. Mira, te doy el directorio de tal cosa, te doy, por ahí está Bienvenido Ramírez justo con Agroideas, ya. Y precisamente mi amigo, por eso, mi amigote, ahí están todos repartidos. Y precisamente por eso creo que en esta hora debemos exigir que la Fiscalía, que el Poder Judicial, que la Contraloría General de la República hagan las investigaciones, se inicien los procesos y se sancionen muy severamente a las personas que han incurrido en todos estos ilícitos penales. Muy bien, señor Gutiérrez, entonces usted es uno de los que apuesta a que se tiene que hacer la sucesión y que el señor Vizcarra tiene que llegar hasta el 2021 y que se cierren las brechas y que se apueste por una reforma institucional. Antes de cerrar, quería preguntarle cuál era su opinión sobre lo que también se ha conocido. Hay dos temas que está dejando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a través del Ministerio de Trabajo, que es el aumento finalmente del salario mínimo vital, y también a través del Ministerio de Educación. Se ha conocido de que finalmente se ha suspendido el enfoque de género de la currícula nacional. ¿Usted tiene una opinión al respecto? Bueno, sobre lo último hemos sacado un comunicado muy claro y muy firme respecto de que es un retroceso. La Defensoría no solamente no está de acuerdo, está en contra de ese retroceso y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en la competencia de la Defensoría para que eso no continúe. Y en relación a lo primero, bueno, para bien o para mal, el señor Kuczynski ha sido presidente hasta las 2:30 o 3 de la tarde del día de ayer y si lo ha hecho dentro del marco de su mandato, pues es un aumento que tenemos que respetar. ¿Una papa caliente? Sí, un problema más. Bueno, señor Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros aquí en directo.